Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, presidente del Consejo de Gobierno. Un año más nos reunimos hoy para celebrar juntos el Día de Asturias, el Día de la Virgen de Covadonga, en esta Junta General del Principado. No es una coincidencia que el Día de Asturias coincida con la celebración de la Virgen de Covadonga. Mañana muchos de nosotros estaremos camino de Covadonga para conmemorar ese día allí. Sin embargo, los caminos de Covadonga siguen sin recibir el apoyo que merecen. Ni el Real Sitio recibe los recursos públicos mínimos imprescindibles como uno de los mayores reclamos turísticos de Asturias, sino el mayor. Se da prioridad a nuevas creaciones culturales e ideológicas con menos números de visita que el Real Sitio. Y no es una coincidencia celebrar el Día de Asturias al tiempo que el Día de la Virgen de Covadonga, porque Asturias y España, así como todo Occidente, es lo que es y ha llegado a ser en términos democráticos y sociales gracias al cristianismo. Los valores cristianos son la base de nuestra sociedad, por más que a algunos les moleste y pretendan cambiarlo alterando la historia. Lo más importante de un edificio son los cimientos, pero también lo son para la sociedad. Unos cimientos frágiles resquebrajan todo el edificio, lo saben bien los vecinos de Pumarabule, en Carballín. Estuve hace una semana con ellos y ahora tienen unas viviendas en ruina, en su día entregadas por el Principado, y se les quieren vender por segunda vez. Con la sociedad pasa lo mismo. Pueden hacerse muchas cabriolas siempre que los cimientos, es decir, los principios y valores que nos unen como sociedad, sean sólidos. Si no, todo el edificio se resquebraja. El año pasado centré este breve discurso en la defensa de la libertad individual como pilar fundamental de la libertad de todos, sin distinción alguna, y su íntima relación con la tradición y la idiosincrasia asturiana. Quiero centrarme este año en la importancia del cristianismo como argamasa de lo que venimos conociendo todos como mundo occidental. Una religión que con el martirio de los primeros cristianos acabó imponiéndose en todo el Imperio Romano. Unas personas que realmente vivían como creían y morían defendiendo sus creencias, no como sucede hoy con algunos políticos que viven en la constante incoherencia de querer para los demás lo que no se aplican ellos mismos. Una religión que al dignificar al ser humano, no a la colectividad, al defender la igualdad de todos ante la ley, en este caso, en aquella época, ante Dios, todos iguales ante Dios, y la defensa del ser humano como centro de toda atención moral, contribuyó a superar el absolutismo del poder político y la divinización de los gobernantes. De hecho, en el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret es tentado por Satanás con el gobierno de todos los reinos de este mundo. Parece, según esto, que las labores de gobierno están más cerca del infierno que del cielo. Señorías, la mala fama de los gobernantes ya se reflejaba en el Nuevo Testamento. Yo creo que es momento para enmendarlo. Es innegable que el cristianismo ha cambiado el mundo para mejor. Las aportaciones de pensadores de la Escuela de Salamanca han sido fundamentales. La importancia de la limitación del poder en la sociedad, basada en el respeto al ser humano, en la libertad y en la propiedad. Ya conocemos el mandamiento. No robarás, pero tampoco desearás los bienes ajenos. Hoy la codicia sobre lo que generan otros está demasiado extendida. Pero no solo los valores han guiado el camino de la cristiandad, los hechos han sido también inapelables, muy superiores quizás. La educación de los más necesitados no surge con ningún Estado, el cuidado de los enfermos no lo crea el socialismo. Fueron órdenes religiosas, curas, monjas que no cobraban impuestos, quienes atendían masivamente a los más necesitados. Los mismos curas y monjas que algún diputado o alguna diputada de Podemos gritaba arderéis como en el 36. Esas humildes gentes fueron quienes crearon la base del estado de bienestar, no nosotros. Como tampoco la atención a los más vulnerables, los sin techo, fue creación de algún diputado de izquierdas. Hace casi 2000 años Jesucristo salvó a María Magdalena, lo dice el Testamento, de un apedreamiento por adúltera. Qué cosa, ¿eh? Y no fue ninguna feminista radical la que la defendió, fue un hombre. Tomen nota, hace casi 2000 años. Por cierto, apedreamientos que lamentablemente siguen produciéndose en algunos países mayoritariamente islámicos, sin que escuchemos más que un suave quejido del feminismo radical. Quienes hoy atacan al cristianismo son quizás quienes menos lo conocen. Son los mismos que creen que todo ha surgido con ellos. Y puede no creerse, puede incluso criticarse la confesión desde el respeto. Pero hoy se extiende una visión totalitaria que niega el derecho a la expresión pública de las creencias del individuo y que aspira a imponer coactivamente las ideas y creencias del grupo que ejerce el poder, prohibiendo aquello que les disgusta o imponiendo aquello que se les antoja. Hoy es precisamente el día para cambiar el sentido y caminar hacia el respeto mutuo, aparcar las diferencias y apreciar lo que nos une. Hoy también es el día de hablar de Asturias, de lo mejor de Asturias. Una Asturias que hoy se cierra sobre sí misma o se oculta temerosa.
El Gobierno quiere una sonrisa para Asturias, pero son las acciones de los gobernantes, acciones concretas, las que permiten a los asturianos sonreír y no un vídeo promocional. Atravesamos una profunda crisis. Miles de ciudadanos han fallecido y muchos han sufrido la enfermedad y la pérdida de los más queridos. Todos nosotros estamos con ellos y lamentamos su pérdida y su sufrimiento, como también lamentamos que no se haya gratificado convenientemente al colectivo sanitario. Ese es el gran problema que tenemos ahora en Asturias. Pero a fuerza de gestionar como si no los tuviéramos más que un problema, nuestros gobernantes están entristeciendo a lo mejor de Asturias, a sus gentes. Los asturianos somos abiertos, disfrutamos de la compañía, de recibir a nuestros hijos en verano, muchos de ellos obligados a emigrar y que vienen desde Madrid a visitar a sus familiares, porque muchos de nuestros hijos y sus familias han encontrado en Madrid lo que no se les ha dado en nuestra tierra, un futuro. Asturianos no somos solo los que vivimos en Asturias, hay vecinos fuera de nuestra tierra que son tan asturianos como nosotros, pero se han sentido rechazados cuando se llamó a denunciarlos si visitaban nuestra región, su región, cuando se les amenazó a aplicar rigurosamente la ley, y estos asturianos hoy se sienten excluidos. Asturias está perdiendo nuevamente una oportunidad, porque, repito, los problemas de Asturias son muchos. En Asturias tenemos muchos problemas, todos desatendidos en pos de la excelencia sanitaria hacia una sola enfermedad, que depende más de nuestro aislamiento que de las medidas gubernamentales. Atrás quedan también la desatención a las cardiopatías por la suspensión de las consultas, los trastornos psiquiátricos, el abandono de los niños con necesidades educativas especiales, todo porque parece ser que en Asturias solo hay un problema. Tampoco se habla ya de industria, de hostelería y turismo, elegidos como enemigos públicos número uno, cuando son miles de familias las que viven y precisamente son esos nuestros aliados. La educación está en un segundo plano. La educación privada arranca, la pública no. Tercer sector, recortes de presupuestos que los ahoga. Pero, en fin, queremos desearles a todos ustedes y a los asturianos un feliz día de Asturias y ojalá caminemos en sentido contrario al que venimos caminando. Muchas gracias.